también soy parte de la misma, un poco horneada en materia de meterme en el tema de la cohesión social hace algunos años. Y para definirla de un modo bien funcionalista, diría que es la forma como una sociedad democrática es capaz de absorber el cambio y el conflicto social mediante una estructura legítima de distribución de sus recursos, tanto a nivel socioeconómico, o sea, de su bienestar, sociopolítico, o sea, derecho y capacidad de defensa, y sociocultural, o sea, reconocimiento, a través de la acción combinada de los mecanismos de asignación del Estado, del mercado, de la sociedad civil, de la familia y de otras redes comunitarias. La cohesión social, por lo tanto, no tiene que ver con una medida objetiva del nivel, por ejemplo, de igualdad o justicia social o de inclusión y participación democrática. Nada de eso, se trata de una cualidad eminentemente subjetiva. Como señala Tomás Piketty en una monumental obra que se llama Capital e Ideología, y con ese exquisito civismo francés, dice: cada sociedad humana debe justificar sus desigualdades. Y con este fin fabrica razones, narrativas y reglas para darles un sentido. La cohesión social se refiere a esto, a la legitimación de las inevitables e insalvables desigualdades propias de cualquier forma de vida colectiva. Legitimación que conduce a que la discriminación, por ejemplo, la injusticia, o la dominación o la exclusión no sean vividas como patologías o arbitrariedades, sino como un orden justificado. Un orden que permite, como dice el filósofo Sloterdijk, que es una fórmula que yo por lo menos aprecio mucho, que ocupar el lugar que tenemos en la fila no es un atentado al honor personal ni una discriminación. A partir de esto, y quiero ser provocativo con lo que creo que voy a decir a continuación, y aprovecho que no esté Sol Serrano, que me habría hecho ponerme, avergonzarme por su conocimiento histórico, pero en base a la definición anterior, yo creo que los llamados 30 años, o sea, el periodo que va desde el 11 de marzo del 90, cuando asume Patricio Elwin, al 18 de octubre del 19, cuando se produce el famoso estallido, al cual estuvimos bastante acertados de perder la democracia, pero analizar este periodo a partir de esta definición. Para muchos analistas, ¿no es cierto?, desde los que fueron opositores a los gobiernos de la época de la Concertación, desde la derecha como desde la izquierda, estos 30 años fue el periodo más venturoso en la historia de Chile. Por motivo de tiempo me ahorraré argumentos y cifras. Lo que me interesa registrar es que todos los gobiernos de los 30 años, incluyendo los de Piñera, tuvieron un cariz reformista. Cada uno con énfasis distintos, determinados por las prioridades de cada figura presidencial, por el equilibrio político dentro de sus coaliciones y por las circunstancias históricas que hubo que enfrentar, tuvieron siempre, como dije, un carácter reformista, y ninguna administración desde el año 90 en adelante buscó en los hechos romper con aquello que definimos como un cierto modelo de cohesión social, que se gestó en Chile a partir de la intervención de los Chicago gremialistas, como tan graciosamente lo bautizara Jovino Novoa. Así entonces que, desde una perspectiva larga, los 30 años no refundaron la matriz de cohesión social creada bajo la dictadura. La reformaron y profundamente, pero no la refundaron. Y de ahí el origen de la crítica del Partido Comunista a ese orden. Ese modelo de cohesión social tuvo como piedra angular la sustitución del modelo desarrollista, conocido también como cepaliano, por otro que, para no tildarlo de neoliberal, podría denominarse de tipo estadounidense. Este se basó en 4 motores: el mercado, la empresa privada friedmaniana, el Estado subsidiario y el sueño meritocrático. Nada de esto, hay que decirlo, fue una exclusividad de Chile. Para volver a Piketty, el modelo de cohesión social en boga en los años 90 fue, comillas, la desigualdad moderna justa, porque se debía a un proceso libremente elegido, donde cada uno tiene las mismas posibilidades de acceder al mercado y la propiedad, y cada uno se beneficia espontáneamente de la acumulación de los más ricos
que son al mismo tiempo los más emprendedores, los más meritocráticos y los más útiles. Al recuperarse la democracia en el año 90, tal modelo se veía rozagante. Tras la caída del comunismo y la crisis de los estados de bienestar europeos, alineados con la tendencia a escala planetaria. No se trataba solamente de Thatcher o Reagan, también la socialdemocracia europea, con Felipe González y Tony Blair, hacían suyo estos predicados, ni qué decir China y los países asiáticos, que recién escapaban, y los países de Europa que escapaban de la férula comunista. En el caso de Chile, la adhesión al nuevo modelo de cohesión social descansó en dos factores: el deseo de consolidar la democracia y la promesa de crecimiento económico, la que permitió a la población dar un salto gigantesco en sus condiciones de vida y en su expectativa de progreso, bajo el impulso individualista propio de una sociedad capitalista. Hasta 2011 aproximadamente, cuando la amenaza del retorno a una dictadura se esfumó y el crecimiento económico se fue volviendo cada vez más esquivo, con lo cual empezó a escasear el combustible que proveía de energía, perspectiva y estabilidad al modelo de cohesión social vigente. En la ciudadanía cundió la impaciencia, ahora sin contención. En la presidencial del 2010, la ciudadanía aceptó desalojar a la concertación en favor de un empresario, apoyado por la derecha, Sebastián Piñera, esperando que trajera de vuelta el crecimiento. Pero no había varita mágica y 16 años nos pasamos en un ir y venir sin encontrar un rumbo que permitiera a Chile escapar al estrés al que le condenaba un modelo de cohesión social indexado al crecimiento económico y que con su declinación mostraba sus grietas. Entre tanto, se fueron erosionando las instituciones que junto al Estado se han encargado tradicionalmente de hacer sentir a la población que es parte de una comunidad a la que se accede por derechos propios. Las redes familiares, la adhesión a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales e iglesias, así como el sentimiento religioso, fruto de un proceso de secularización extraordinariamente acelerado. Solo quedó en pie el mercado, que sin crecimiento mostró su cara más fría y más cruel. Tampoco creo que sea necesario entrar en detalles, solo agregar que el desborde de la situación migratoria y el avance de la delincuencia le agregaron aún más estrés a la situación. Pero no fue eso solamente, y esto quisiera subrayarlo, se desplegaron además tendencias más silenciosas, pero no menos disruptivas, que son parte de corrientes globales. La primera, el cuestionamiento del sistema patriarcal por cohortes de mujeres empoderadas por su acceso masivo tanto a la educación, especialmente terciaria, como a la fuerza de trabajo. No hay que olvidar que la movilización feminista del 2018, que tuvo como escena principal a las universidades, fue la antesala del estallido de 2019, el cual a su vez estuvo marcado centralmente por las demandas feministas. La segunda tendencia fue el quiebre generacional, alimentado por las asimetrías en materia de educación, de estilo de vida, de acceso a la tecnología, de formas de insertarse en el mundo. Él tuvo múltiples dimensiones, pero ninguna tan profunda como la que dice relación con el vínculo con la naturaleza y otras especies vivas, con la consiguiente crítica a la visión productivista y desarrollista de las generaciones mayores. Fue una ruptura ontológica de marca mayor. La tercera tendencia se refiere a un fenómeno de larguísima data, pero que en la década reciente adquirió una centralidad también desconocida: la construcción de una nueva relación entre Chile como Estado-nación y los pueblos originarios. No es casual tampoco la centralidad que adquirió esta materia en el estallido de 2019 y en la primera fase del proceso constituyente. Una cuarta tendencia también universal es la separación entre el mundo urbano, más joven, educado, cosmopolita y en general progresista, y el mundo rural, ya mayor, más conservador, con costumbres más tradicionales, que siente su identidad amenazada por la marea juvenil urbana. No se trataba entonces solamente del desgaste y agotamiento del modelo de cohesión social vigente en sus dimensiones económicas, sociales y políticas. Esto fue de la mano de la obsolescencia de sus fundamentos culturales. Mientras todo esto sucedía, el Estado se abultaba y la clase política se refocilaba en pugnas internas, especialmente después de la restauración
del sistema proporcional del 2017. Fue así como se llegó a la noche del 18 de octubre del 19. Y el respaldo y la movilización que despertó Chile no era un oasis, era un polvorín. El tiempo tampoco me da para escribir el proceso. Lo concreto es que la oferta de una nueva constitución, más la pandemia, aplacaron la protesta y la violencia, pero desataron otras tendencias: desaceleración económica, desempleo, inflación, migración, toma de terrenos, delincuencia. Y en tal contexto, el ensayo de un cambio radical del orden constitucional, a través de la convención y del personal político a cargo del gobierno, con la elección de Boric, se alcanzaron. Definitivamente ya no se trataba de dejar atrás los 30 años, sino los 50 años precedentes. Y en algunos aspectos, como el orden patriarcal, los límites ecológicos y la relación con los pueblos originarios, varios siglos y hasta milenios. Pero bien sabemos que las cosas no avanzaron en esa dirección, sino en la opuesta. Me ahorro los motivos, pero lo cierto es que las expectativas de cambio de los años precedentes estaban abruptamente en demanda de estabilidad en todos los planos, al punto que elegimos mejor quedarnos con la constitución que teníamos. Me perdonarán, pero todo este largo recuento ha estado destinado únicamente a fundamentar la siguiente afirmación: que Chile lleva aproximadamente una década en la búsqueda de una matriz de cohesión social diferente a la de los 30 años. Esta debe recuperar el crecimiento económico, obviamente, pero también incorporar las críticas a ese patrón histórico desde las visiones provenientes del feminismo, el ambientalismo y los pueblos originarios. De lo contrario, Chile no encontrará la forma estable de justificar sus inevitables dominaciones, postergaciones, desigualdades, injusticias y discriminación. Esta década de búsqueda, y con esto concluyo, es muy semejante a la que se produjo en Chile entre 1964 y 1973. En un caso como en el otro, el mar de fondo fue eso que Gramsci llamó crisis orgánica, periodos cuando las estructuras tradicionales del poder se debilitan y el consenso social se rompe, creando un estado de inestabilidad política y social del que surgen oportunidades, pero también monstruos, decía él, y los fenómenos morbosos más variados. La misma crisis de los consensos, la misma inflación de expectativas, excitada por el acceso masivo de los jóvenes a la educación, la misma impaciencia ante la mediocridad económica, la misma migración, entonces, en los 60 del campo y la zona mapuche, ahora desde otros países de la región. La misma presión por viviendas, la misma sensación de desorden, de anomia y de inseguridad ante la llegada caótica de tantos forasteros. La misma crisis al interior de la política chilena, como llamó Arturo Valenzuela a la ruptura de la vieja práctica de la transacción y de los acuerdos. Los mismos intentos reformistas y también revolucionarios, holísticos y globales. La misma discontinuidad de los gobernantes, Frey, Alessandri, y aquí Bachelet, Piñera, y la misma y porfiada frustración ante no conseguir sustituir el patrón de los 30 años previos. Se le imputa a Mark Twain, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado, ¿cierto?, que la historia no se repite, pero rima. ¿En qué se repite? En que son siempre 30 años los ciclos de relativa estabilidad, que luego deviene una crisis y toma al menos una década arribar a un sistema de cohesión social con un aceptable grado de legitimidad, y que en el curso de reacomodo hay que aprender a soportar el malestar y la impaciencia, el conflicto y la polarización. Tras 1973, tomó prácticamente hasta mediados de los 80, con una dictadura de por medio de 17 años. Tras 2019, se ha necesitado pasar por 2 procesos constitucionales y un gobierno de izquierda, con sus ilusiones y desengaños, para recién vislumbrar una meseta con un horizonte de estabilidad, el cual por ciento es bastante diferente al que imaginaron sus impulsores originales. ¿En qué solamente rima? En 1973, gobierno y oposición insistieron en sus proyectos y rechazaron salidas intermedias, aún sabiendo
que conduciría a la violencia y al fin de la democracia. Ahora, en cambio, no hay liderazgos significativos enceguecidos por el resplandor de una épica a la vez heroica y fatalista. Nadie ha llamado a instaurar una dictadura para gestionar la difícil mutación en curso. Y el sistema político, a pesar de sus deficiencias, ha sido capaz de canalizar y en parte procesar las fuerzas destructivas que en otra época condujeron al fin de la democracia.